Santo esté con todos ustedes. Celebramos el 22º domingo del tiempo ordinario. En la liturgia de este domingo viene a nos dar las características para ser un verdadero discípulo, un verdadero misionario de Jesucristo. A través de la figura de Pedro somos invitados a realmente mirar con más amor a ese Señor que nos dice que caminemos mirando siempre hacia Él para adquirir la fuerza necesaria para poder evangelizar con el ejemplo y testimonio de vida. Por eso iniciemos nuestra celebración reconociendo nuestras faltas y pidiendo perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, a los hombres de buena voluntad, a los hombres de buena voluntad. Oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazme reír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a
a gritos violencia y destrucción. Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos
que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al inicio de la celebración les decía que la liturgia de hoy nos lleva a reflexionar sobre cuáles que son los criterios para ser un verdadero discípulo. Y ahí encontramos en el Evangelio de hoy otra vez la figura de Pedro, que ya la mencionábamos bastante en el domingo anterior, pero solamente que en una forma parece ser que contraria del domingo anterior, parece ser que un poco diferente en la postura de ser de Pedro, en la forma que él actúa frente a Jesús. Y el Evangelio nos comienza diciendo que Jesús se dirige a Jerusalén. Y Jerusalén obviamente nos hace recordar de aquello que Jesús tiene que pasar, que es la pasión, la muerte, pero también la resurrección, la incomprensión, la persecución por los escribas, por los ancianos, por todos los poderes de aquella época del contexto de Jesús. Y es justamente en ese contexto que Jesús encuentra el sentido de mostrar para sus discípulos de por qué que Él tiene que pasar por todas esas situaciones para dejar la gloria de Dios acontecer en medio de su pueblo. Pero parece ser que los discípulos como que no entienden ese sentido de Jesús querer ir a Jerusalén, de Jesús querer pasar por todo aquello que Él tiene que pasar. Y es ahí donde entra ese Pedro que lo llama, como que le dice: quiero hablar contigo, lo separa y le dice: Señor, no lo hagas, no tienes que pasar por todo eso. De alguna otra forma, ante la inocencia o la ignorancia de Pedro, de no conocer totalmente el proyecto del Señor, de no conocer realmente lo que Jesús quería mostrarles, quería enseñarles, tal vez tenemos como que ese sentido de querer cuidar, de querer proteger. Pero más que un sentido de cuidar y de proteger, lo que Jesús nos hace ver en la figura de Pedro es esa ignorancia de asumir el proyecto del Señor para su vida. Y ahí la respuesta de Jesús es muy fuerte, porque Jesús le dice: aléjate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque eres piedra de tropiezo. Y ahí hay que entender ¿qué significa ser piedra de tropiezo? Y ser piedra de tropiezo es cuando comenzamos a mirar hacia nosotros mismos. Es cuando nosotros decimos: es que lo que yo digo es lo que es lo correcto, es porque lo que yo pienso es lo que realmente tiene que ser verdadero, es porque lo que yo hago es mejor que los otros. Es cuando solamente nos miramos a nosotros mismos y nos dejamos de mirar a aquel que es nuestro modelo, que es el propio Jesús. Por eso que Jesús le dice: no piensas como Dios, piensas como los hombres. Y ahí entonces, ¿cómo piensan los hombres? Pues piensan de una manera egoísta, piensan de una manera de aprovecharse, de sacar algún provecho a todas las situaciones, piensan en el sentido de se beneficiar a ellos mismos,
Piensan también en el sentido de se dejar llevar y conducir en la vida a partir de lo que ellos piensan que es lo mejor, que es lo correcto, pero sin mirarse en el espejo que es la palabra de Dios y sin se mirar en aquello que Jesús tiene para nos decir. Entonces es como decir, la palabra de Dios y Jesús la uso cuando me conviene, pero cuando no me conviene, entonces miro para mí, y cuando miro para mí, pues eso es lo que me sirve. Y es en eso que Jesús entra y les dice, cada vez que ustedes hacen eso, ustedes son Satanás. Y acuérdense que Satanás es aquello que divide. Entonces yo pienso que cada uno de nosotros tendríamos que hacer un examen de conciencia y nos preguntar, ¿cuántas veces tal vez yo ya fui Satanás? En mi propia familia, en mi trabajo, en la propia iglesia. ¿Cuántas veces en lugar de unir yo ya intenté separar? ¿Cuántas veces en lugar de construir yo ya intenté destruir? ¿Cuántas veces en lugar de tener una palabra positiva fui negativo? ¿Cuántas veces en lugar de ser positivo yo fui una persona frustrada, una persona amargada? ¿Cuántas veces en lugar de ser una persona alegre, una persona feliz, yo me vi inmerso en la tristeza, en el sufrimiento? Y si estamos haciendo eso, entonces hay que reaccionar. Hay que realmente decir, tengo que hacer lo que Jesús me pide. Lo que Jesús me pide es ser hombre santo y no alguien que divide y no alguien que destruya. Y por eso Jesús le dice, ¿quieren seguirme? Pues tomen su cruz. Y tomar la cruz por detrás de ellos significa me hacer simple, me hacer humilde. Es la primera de las bienaventuranzas, el se hacer pobre en medio de ellos. Entonces es como decir, tengo que humillarme en el sentido de rebajarme para hacer con que el Cristo aparezca y no sea yo el que aparece. Y eso es lo que muchas veces acontece en algunos ministerios. En lugar de ser Cristo el que aparece, parece ser que la persona tiene ese sentido o esa carencia afectiva o tal vez ese deseo de querer brillar más que el propio Cristo. Y ahí el Señor dice, no. Hay que ser humildes, hay que ser simples, hay que cargar nuestra cruz. Significa aprender día con día a ser feliz, tentando día con día levantarme y decir, hoy yo voy a ser mejor que el día anterior porque voy a superar mis límites, porque voy a superar mis faltas, porque voy a superar todo aquello que tal vez no va de acuerdo con ese proyecto. Y en la medida que haces eso, la otra conclusión es la misma cosa. Quien quiere perder su vida o quien quiere ganarla por mí la perderá, en el sentido de decir, la caminada con Jesús no es fácil. Habrá calumnias, habrá persecuciones, habrá tantas y tantas cosas, pero si dejas a ese Cristo aparecer, si dejas a ese Dios realmente ser el único que merece la gloria, tú descubrirás que cuando pierdes tu vida para el mundo, la ganas para Cristo. Que cuando dejas de lado el egoísmo, la envidia, el deseo de venganza, las frustraciones, el deseo de poder, el deseo de bienes materiales, el dinero, y te enfocas realmente en Cristo, estarás ganando la vida, y no solamente la vida, sino la vida eterna. En cuanto que si te dejas llevar por todo lo que te mencioné, no tendrás una vida eterna. ¿Por qué? Porque te perdiste en el camino, en aquello que te alejó del propio Cristo, del propio Dios. Y no es porque tener dinero sea malo, no es porque tener bienes materiales sea malo. El problema está que le pongas todo tu corazón a eso y te olvides de conectarte con el Señor. Entonces pidámosle a Dios que realmente nos haga humildes y que todo aquello que realizamos sea única y exclusivamente para dar gloria a Dios. Y que, como dice Pablo, que nosotros nos rebajemos, nos humillemos para que sea el propio Cristo que aparezca y que realmente sea glorificado. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre,
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Buscamos la comprensión y el amor de Dios, mientras humildemente ofrecemos nuestras oraciones de súplica. Para que la Iglesia sirva como modelo y nos guíe para cargar la cruz de Cristo, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que los estudiantes y maestros que regresan a las escuelas enfrenten sus retos con deseos de aprender, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que los aquí reunidos encontremos fuerza y apoyo en esta amorosa comunidad de creyentes, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oh Dios, tu infinita bondad va más allá de nuestra comprensión. Escucha estas oraciones que ofrecemos en nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Venid todos los sedientos, por vino y agua y sí, no tenéis dinero, aquí pan en abundancia. Venid todos los sedientos, por vino y agua y sí, no tenéis dinero, aquí hay pan en abundancia. ¿Por qué gastar en lo que no es pan, en lo que no sacia vuestro jornal? Si vuestros caminos no son tus caminos, y mis pensamientos no son por igual. Venid todos los sedientos, por vino y agua y sí, no tenéis dinero, acá hay pan en abundancia. Venid todos los sedientos, por vino y agua y sí, no tenéis dinero, acá hay pan en abundancia. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el cielo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, existe todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando.
es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Del Señor Jesús, del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Recemos la oración que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo le exaltó y le otorgó un nombre que está sobre todo. Y antes de irse se puso guerra entre tú y yo, entre tú y yo. Se pegó en un trocito de pan que alberga toda vida. Jesús que te dice sin cesar, tómame, bébeme, será mi santuario en cada Eucaristía. Aquí está, es Jesús, míralo frente a ti. Hallarás en Jesús mirada de buen pastor, contempla tu rostro, en ella el sol sol. Oremos. Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte, nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Nada más les recuerdo que las registraciones para la primera Eucaristía y para las confirmaciones ya fueron encerradas. Entonces el viernes pasado fue cuando ya encerramos todas las registraciones y solamente tendremos más 2 semanas para registraciones para los grupos de angelitos y para los grupos de jóvenes de la parroquia, ¿ok? Hablando de las primeras Eucaristías, el martes tenemos una reunión con los papás a las 5:30 con los de las clases de inglés y a las 6 con los de español. El martes es para el primer año de primera Eucaristía y el jueves a las 6 de la tarde también con los papás del segundo año con las clases de español, ¿ok? Las clases, ya saben los papás, como de la confirmación, ya fueron hechas las reuniones, ya explicamos cómo que van a funcionar. Esta semana lo haremos con los papás de los niños de las primeras Eucaristías, primero y segundo año, ¿ok? Entonces, si alguien se quedó sin registrar, entonces vamos a tener que esperar solamente hasta el próximo año. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vayan en paz y que el Señor los acompañe.